Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer, los santos de hoy. Los santos en construcción. Entre todos los seres de la creación y en cuanto a su condición humana, María es la que está más cerca de Jesucristo. Una frase del beato Juan Duns Scoto, un sacerdote franciscano defensor de la Inmaculada Concepción, a quien el Papa Benedicto XVI describió como una figura importante en la historia de la teología. Juan Duns Scoto fue además un destacado filósofo, creador de la escuela escolástica llamada escotismo. Hoy es conocido como una autoridad de la escuela franciscana que inició con el beato Alejandro de Jales, continuó con San Buenaventura y posteriormente con Duns Scoto. Juan Duns Scoto nació en Duns, Escocia, de donde viene el sobrenombre de Scoto. En su familia dedicada al pastoreo estaba intensamente afianzada a la espiritualidad franciscana, pues el tío paterno de Duns Scoto era vicario del convento de los frailes franciscanos menores. Por un tiempo parece que rondó por su cabeza la idea de convertirse en soldado, sin embargo, pues el llamado a ofrecer su vida a Dios fue más fuerte. Por ello, hacia el año 1280, cuando tenía solo 15 años, Juan Duns Scoto fue acogido en la orden de los frailes menores. Las cualidades intelectuales y morales de Juan Scoto, a juicio de los superiores, le permitieron que pudiera ser admitido a pesar de su corta edad, como consta en el registro oficial de la orden franciscana. Fue ordenado sacerdote el 17 de abril de 1291. Se le encomendó la tarea de confesor, que era una misión muy notable que se ofrecía en la época a los sacerdotes de gran virtud. Sus biografías destacan sus grandes dotes intelectuales, por lo cual fue enviado a París para completar sus estudios. Allí se desempeñó además como docente, una tarea que luego desempeñaría durante su vida en otras universidades como Cambridge, Oxford y Colonia. La actividad universitaria de Scoto desde los 17 años hasta su muerte a los 43 la podemos dividir aproximadamente en 18 años de estudiante y 9 como profesor. Como un buen franciscano, siempre fue fiel a la enseñanza de San Francisco, que en su primera regla prescribe estrictamente a sus frailes la obediencia estricta al Papa, a sus sucesores y a la Iglesia. Por ello, mientras estudiaba en París, Duns Scoto se rehusó a firmar un documento hostil contra el Papa Bonifacio VIII, que Felipe el Hermoso, rey de Francia, era un gobierno opresor y anticatólico, le había impuesto a muchos religiosos. Su defensa pública del papado como cabeza de la Iglesia Católica le causó que fuera expulsado de París. Duns Scoto prefirió el exilio antes de firmar este documento. Al año siguiente, sin embargo, pudo volver a París para obtener el doctorado y reanudar la enseñanza de filosofía y teología, áreas en las que se destacó entre los grandes maestros de la doctrina escolástica. En vida le otorgaron el título de doctor sutil y luego de su muerte el título de doctor mariano y doctor del Verbo encarnado, pues empleó su ingenio en la sistematización de los grandes amores de San Francisco de Asís, Jesucristo y la Santísima Virgen. Para él, después de Jesús, la Virgen María ocupó el primer puesto en su vida. Él también fue un defensor de la Inmaculada Concepción, pues en la Universidad de París el tema de la Concepción Inmaculada de María, es decir, sin pecado, sin mancha desde la concepción, aún era puesto en duda y muy debatido. La postura de Duns Scoto sobre este tema chocaba con el ambiente reinante en la universidad y las ideas de otros teólogos. Se cuenta que según el estilo de la época tuvo que defender su opinión en una disputa pública con varios doctores y maestros
renombrados que no sabían en el caso particular de la Santísima Virgen María cómo resolver la dificultad que suponía la universalidad del pecado, es decir, todos sin excepción somos pecadores, y el hecho que todos somos redimidos por Cristo Jesús. Mientras debatían, Duns Scoto permaneció en silencio hasta que muchos ilustres teólogos expusieron y probaron sus teorías, muchas de las cuales defendían la idea que Dios le quitó la mancha del pecado original a la madre de su hijo no antes, sino al instante después de su concepción. Después de todas las intervenciones, se levantó Duns Scoto, tomó la palabra, refutó uno por uno todos los argumentos con la Sagrada Escritura y con los escritos de los Santos Padres. Duns Scoto obtuvo el triunfo rotundo. Esta pues fue una discusión que hizo historia en la universidad y en la iglesia. Las crónicas eclesiásticas documentan que cuando el doctor Scotus, como le decían, iba por los claustros de la universidad camino a la discusión, se postró ante una imagen de la Virgen María implorando su auxilio y que la imagen inclinó la cabeza. Fue entonces cuando Duns Scoto encontró la solución a este asunto y habló en el caso de María de la redención preventiva. Jesucristo es Redentor, Salvador universal, pero hay dos maneras de salvar, de curar a un enfermo. Una es salvarlo después de caer, sanándole cuando ya está enfermo, y la otra impedir que caiga, prevenir su enfermedad como sucedió en María. Con la particularidad, según él expuso, que siempre es mejor preservar de la enfermedad que curarla. Para él era más excelente la obra redentora de Jesucristo, preservando a María del pecado desde su concepción, que redimirla después de heredar el pecado original, como sucede con nosotros en el bautismo. Y no estaba errado, pues las teorías de Juan Scoto sobre la Virgen y sobre la Encarnación obtienen después de siglos la confirmación cuando el 8 de diciembre de 1854 el Papa Pío IX proclama oficialmente el dogma de la Inmaculada Concepción de María, según el cual ella fue preservada de todo pecado antes de su concepción. A finales de 1307, Juan Duns Scoto estaba en Colonia, en Alemania, enseñando en la Casa de Estudios Franciscana. Falleció repentinamente el 8 de noviembre de 1308, aproximadamente con 43 años, dejando un número relevante de obras. Una antigua inscripción sobre la tumba de Duns Scoto tiene las coordenadas geográficas de su biografía y dice: Escocia me parió, Inglaterra me sostuvo, Francia me instruyó y Colonia me tiene. Sus biógrafos destacan la vida de Duns Scoto, además de su sabiduría impregnada por las virtudes heroicas. Su fama de santidad se fue extendiendo en Colonia y en otras partes, especialmente en la orden franciscana. San Juan Pablo II aprobó su culto el 20 de marzo de 1993, cuando fue proclamado beato. El Papa también lo reconoció como un defensor de la Inmaculada Concepción. Su fiesta pues se celebra en la iglesia cada 8 de noviembre. Y ahora pues nos disponemos, como siempre al final de este programa, a orar. Que el Señor nos bendiga, nos anime frente a las presiones del mundo anticristiano, a mantenernos firmes, fieles al llamado y a inspirarnos en el ejemplo de Duns Scotus, a perseverar en la fe, cultivar un profundo amor y fidelidad por nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen y su Iglesia. Que hoy sea un buen día para recordar el llamado a ser santos y a ser testigos del amor de Dios en el mundo. Somos santos en construcción. Bendiciones.